Parashat Miketz. Miketz en hebreo quiere decir final. Y como empieza esta parashá, dice Vai Miketz Shnataim Yamim, Ufaro Holem Veine Omed Alayeor. Ocurrió al cabo de 2 años, aunque no está estrictamente bien traducido. Ocurrió al final de 2 años, y me permito recordarles lo que hablamos la entrega anterior, en donde Yosef había sido puesto en la cárcel y allí se encontró con el copero del faraón y con el panadero del faraón. Les interpretó sus sueños correctamente y lamentablemente el panadero pues fue colgado, así como lo predijo Yosef, después de 3 días. Igualmente después de 3 días el copero del rey fue reivindicado a su puesto, y antes de que ello sucediera, Yosef le pidió que lo recordara, que intercediera con Faraón una vez que él saliera de la cárcel, para que él también saliera. Y la última palabra de la porción anterior es Vaishkajeu, y el copero se olvidó de platicarle a Faraón lo que había sucedido en la cárcel, de lo cual fue el testigo de la maravilla que era este poder interpretativo de Yosef Atzadik. Como dijimos, hay quien juzga que Yosef tuvo que permanecer 2 años más en la cárcel, un poco como penalidad por haber puesto la fe de ser liberado en la boca del copero y no en Hashem Itbaraj. El Ramjal nos da otra explicación, puesto que para entonces Yosef era un ser con una capacidad de certeza y de conexión enormes, así que era como difícil pensar que verdaderamente Yosef confió en que el copero le contara al faraón sobre él y lo liberara rápidamente. En realidad, lo que dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto es que en esta percepción enaltecida que tenía Yosef, él supo que el copero era un alma elevada, pero que tenía que manifestar esta capacidad, y por tanto le dio oportunidad de hacer gesed, de hacer misericordia. Y es por eso que le pidió muy encarecidamente al copero que se acordara de él, no por otra cosa, no porque era él quien sería un factor importante para su liberación, sino justamente en esta conciencia total en la que estaba Yosef, era darle la oportunidad de que trajera esta fuerza de misericordia. Y bueno, al final esta fuerza de misericordia vino a su tiempo, 2 años después. Y por ello se dice Vai Miketz Shnataim, después de 2 años, al final de 2 años, es que tenemos esta noticia de que Faraón tiene estos sueños, los famosos sueños de las gavillas hermosas y las gavillas derruidas, y desde luego de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y entonces es cuando el copero recuerda a Yosef y dice: hay un muchacho hebreo que está encerrado en la cárcel. Y de inmediato lo mandan llamar, lo bañan, lo visten, lo perfuman para que se pueda presentar frente al faraón. Y así es. Yosef, con su impactante personalidad, como se nos recuerda, definitivamente le describe y le interpreta a Faraón estos sueños, donde básicamente le dice que estas gavillas feas, estas vacas flacas, las gavillas hermosas, las vacas hermosas representan justamente, y desde luego es el número 7,
representan 7 años de abundancia y 7 años de carencia. Y en este sentido es que Yosef le interpreta sus sueños al faraón, quien queda absolutamente fascinado y de inmediato lo nombra su virrey. Y no solo eso, le dice: tú vas a ser encargado de administrar estos tiempos tanto de abundancia como de miseria y de carencia. Y esta es la historia con la que empieza Miketz. Desde luego, más adelante resulta que esta carencia de alimentos llega hasta la tierra de Canaán, y es cuando los hermanos de Yosef, los hijos de Jacob, tienen que literalmente, como se dice, bajar a Egipto y aprovisionarse. Y ahí es donde viene este encuentro. Yosef reconoce a sus hermanos aparentemente no lo reconocen a la primera, y hay esta interacción en donde se queda uno como rehén y luego vuelven, y luego él pide que traigan a su hermano Benjamín, a quien no había visto, quien es su verdadero hermano. El resto son medios hermanos. No es que sean verdadero hermano, me refiero a que era con Benjamín hermano de padre y de madre. Yosef y Benjamín son hijos ambos de Jacob y de Rachel. Ningún otro de los hermanos es hijo de Rachel. Así que hay esta conexión muy especial. Y bueno, esta es la historia textual, por cierto, muy famosa. Todo el mundo sabe del sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Pero vamos a entrar a la interioridad de la energía de la Torá y vamos a obtener estos elementos para nosotros, desde luego, ser los depositarios de esta energía en esta semana, que en estos momentos cae en este año con el inicio de Hanukkah. Miketz Shnataim, al final de 2 años. Nos habla aquí del final del número 2. ¿Qué es el número 2? El número 2 es la representatividad de la dualidad, la representatividad de el inicio de una realidad que no es la unicidad y la totalidad del Creador. Cuando en el Breishit, en el Génesis, se nos habla de los días, se nos habla del primer día de la creación como Yom Echad, no día primero, día 1. Echad no es primero, es 1. Primero sería Rishon, y desde luego que no dice Yom Rishon, dice Yom Echad. Vayerev, Vaiboker, Yom Echad. Quiere decir, estamos hablando de esta realidad en el mundo infinito donde todo es uno. Y es el día 2, que equivale, digamos, al lunes, en donde ya se habla del aspecto de la dualidad, en donde hay una verdadera creación, en donde hay una verdadera novedad, en donde ya no es solo la conciencia pura, la presencia, la esencia de la fuerza suprema creadora, que es el uno, la unidad total, sino que esta fuerza del creador se despliega en una nueva realidad que está separada del creador y que por definición en este mundo físico es dual. Es decir, en apariencia está separada, en apariencia está dividida. No nos es muy claro en este mundo físico que todos somos uno, que todo es uno. En verdad, en este mundo físico,
nosotros nos vivimos como separados unos de los otros y desde luego del resto de la creación. Nos vivimos separados de las plantas, de los animales, del cielo, de las estrellas. Cuando en verdad toda la esencia de la creación era una y el material de la creación es una y única. Así que aquí esta perashá nos alude a este aspecto de la dualidad, este aspecto profundo de la dualidad. La dualidad no es el chico malo de la historia, ¿no? Mucha gente piensa que cuando se habla de la dualidad y hablamos de la ilusión, porque en realidad en la esencia no hay dualidad. Todo es esta fuerza inicial y hacia allá vamos, hacia esta reunificación de todo. Pero el aspecto de la dualidad es este instrumento necesario para que todos nosotros como seres creados podamos desempeñarnos como causa, podamos desempeñarnos como seres de libre albedrío. Si no hay dualidad, si todo es uno y perfecto, no hay la posibilidad de escoger, ¿estamos de acuerdo? No hay la posibilidad de la opción. Así que la dualidad es condición sine qua non, sin la cual no hay libre albedrío. Y el libre albedrío, que desde luego tiene consecuencias terribles, pero consecuencias maravillosas y luminosas, es la posibilidad de cada uno de nosotros de parecernos cada vez más, de ser más similares a nuestro Creador, porque es la posibilidad de ser causa a través de la opción. Podemos escoger el aspecto de la ilusión, la oscuridad, el ego, el deseo de recibir para sí mismo y darle fuerza a la dicotomía, darle fuerza a la separatividad, darle fuerza al caos. O podemos optar por el aspecto de la elevada conciencia, del aspecto del amor, ahavá, que es unicidad, ejad, y resarcir este tema de dualidad a través de optar por aquello que es luminoso. Yosef Atzadik, hemos dicho, es el carruaje de la Sefirá de Yesod. La Sefirá de Yesod es el último reducto de la manifestación del Creador en el mundo de las causas. A partir de Yesod viene el mundo de los efectos, el mundo de Malhut. Y es a través de Yesod que hay este elemento que podríamos representarlo como un embudo, en donde toda la energía de los mundos de las causas, toda la energía de los mundos espirituales, toda la energía de la absoluta totalidad y perfección están acumulados ahí. Yosef, recordemos, lo dijimos la entrega pasada, es acumulación, leesof, juntar. Y de ahí es donde se emana esta fuerza hacia nuestro mundo, que es el mundo dual, es el mundo ilusorio, es el mundo donde no es evidente la unicidad ni con el Creador, ni entre lo creado. Lo que nosotros vemos y percibimos son una multiplicidad infinita de entidades y seres separados. ¿No es cierto? Sin embargo, justamente es esta porción la que nos permite infundirnos con esta conciencia de unicidad. Cuando nos infundimos con la conciencia de unicidad,
no podemos sino reconocer que el bien del otro, el bien del mundo, es mi propio bien. Y entonces no necesito tomar clases de civismo para saber que si daño al prójimo me estoy dañando a mí mismo, que si tiro basura me estoy dañando a mí mismo, que si hago el mal me estoy dañando a mí mismo. La espiritualidad lo que desea lograr es infundirnos paulatinamente, porque esto no es rápido. A lo mejor podemos tener el insight, pero el llevarlo a cabo tarda quizá a veces vidas enteras. De que estamos en este camino de regreso a la unicidad. Yosef es esta fuerza unitaria, esta fuerza que reúne toda la energía en un solo conducto. Y por ello, es que se nos presenta con esta noción de las gavillas, digamos, feas, las gavillas que no son lindas, las vacas flacas y las vacas gordas y las gavillas hermosas, ¿no? En donde hay un enfrentamiento entre el aspecto de la abundancia, la totalidad, la unicidad, y la miseria y la carencia. Yosef es el administrador de la abundancia. Y cuando llega inclusive el momento de la carencia, él tiene resuelto el tema. Se nos habla de Yosef Atzadik como el proveedor absoluto del universo. Así que en realidad no solo estamos hablando de ese momento histórico y de ese grupo humano que vivía en Egipto, y quizá de la humanidad, que en ese momento a lo mejor sumaban unos, no sé, 200 millones de habitantes hace 3000 y pico de años, ¿verdad? No, realmente hoy para nosotros representa Yosef esta fuerza, esta opción de la abundancia versus la carencia. La carencia y la miseria son ilusorias, no tienen una existencia sustancial. Las personas son afectadas, y pueden ustedes decirme, pero ¿cuánta gente está afectada por carencia y miseria en el mundo? La verdad es que quizás solo es una minoría de la población humana que tiene abundancia. No estoy tan seguro de este tipo de afirmaciones, porque habría que definir estándares de abundancia, y los estándares occidentales, en donde se monetiza todo, en donde todos los recursos, a veces no representan el concepto en todas sus facetas. Pero dejemos esto por un momento y hablemos más bien de esta situación de abundancia y de carencia. El número 7, son 7 vacas, ¿no es cierto? No son ni 8 ni 10, son 7. Y desde luego, cada vez que hablamos del 7, en Kabbalah no es muy difícil adivinar que estamos hablando de la unión entre las 6 sefirot de Tiferet, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, estas 6 sefirot, y la sefirá de Malchut. Ese es el número 7.
Cuando nosotros entendemos que la fuerza de lo que está expresado en la Torá es la posibilidad de conectarnos con la abundancia. La abundancia empieza no en lo material, no en cuánto dinero existe en la cuenta de banco, no cuáles son tus propiedades. La abundancia comienza en la conciencia. Y depende de cada persona, de cómo es este manejo de su conciencia, es que expresa y vive en abundancia o no. Para ello quisiera yo decirles que, por ejemplo, para los estándares occidentales, a lo mejor alguna tribu que viva en Papúa Nueva Guinea y que estén casi desnudos y que se alimenten de el producto de la selva y que vivan en cabañas que para nuestros estándares serían sumamente primitivas, decrépitas, podrían decir algunos. Pero quizá, a lo mejor estamos hablando de la gente más feliz, más llena de energía y más abundante. No lo sabemos. A lo que quiero llegar es el entendimiento que el concepto de abundancia o de miseria es algo relativo, es algo que hemos creado. Desde luego que para todos aquellos que me escuchan, hay una correlación entre la abundancia y vivir con ciertas comodidades. Esto no está llegando a Papúa Nueva Guinea, pero sí está llegando a todos nuestro público que comparte una cultura occidental en donde el aspecto de la materia es algo importante. Pero aún así, sin querer ser idealista, sin querer presentar conceptos New Age y este tipo de situaciones, lo que podemos asegurar es que de acuerdo a nuestra conciencia es que revelaremos abundancia, riqueza o lo contrario. Todo está en nuestra conciencia. Todo está en el uso que le demos a nuestras facultades cognitivas y espirituales, de cómo nos relacionamos con el mundo. La posibilidad de esta semana es el entendimiento de que justamente la abundancia está dentro de nosotros. La abundancia está en la forma que pensamos, la abundancia está en la forma en cómo nos relacionamos con la vida, la abundancia está en cómo nos relacionamos con nuestras creencias y en cómo establecemos aquello que es una guía para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Aquel que actúa como si todo es miseria, seguramente lo que va a manifestar en su vida es miseria. Y aquel que actúa como si su vida está llena de luz, aquel que actúa con la felicidad gratuita de la cual hemos hablado, aquel que actúa con la capacidad de relacionarse con todo desde una óptica positiva y feliz, entonces seguramente vive en abundancia. Y hemos hablado de que uno de los aspectos importantes es la aceptación. Yosef HaTzadik, que es la fuerza de Yesod, la fuerza de la congruencia, es también la fuerza de la aceptación.
Y por ello se dice que Moisés era absolutamente abundante. Dice, ¿por qué era Moisés abundante? Porque él estaba feliz con su porción. Qué fuerte. Y sigue diciendo, ¿por qué estaba feliz con su porción? Ki eved neman karatalo, porque lo nombraste tu servidor fiel. Quiere decir, quien está conectado a la luz del Creador, quien adopta la postura de un servidor fiel de la suprema inteligencia y está siempre feliz con su porción, miuashir asameach bejelko, quien está feliz, que está contento con su porción. Esto no significa para nada ser un conformista o bajar el grado de deseo o mediocratizarse, o sea, hacerse mediocre, para nada. Desde luego que no estamos invocando esto. Al contrario, la grandeza está en la capacidad de aceptación y de transformar las cosas desde esa aceptación, como lo hemos dicho. Yosef le interpreta los sueños a Paró y él se queda tan impresionado que ya no lo deja salir del palacio, ¿verdad? Qué bueno que se vino bien vestido y que se bañó, porque ya no lo dejaron salir. Y le dijo, tú te quedas aquí y además como tú tienes este espíritu de divinidad, tú vas a ser quien va a administrar esto que viene. Y así sucede. Se nos informa que vienen estos años de enorme abundancia y Yosef hace acopio de toda esta abundancia. Y luego vienen los años de carestía y realmente, aunque hay carestía allá afuera, con el trabajo que hizo Yosef no había en realidad carestía, había no solo para dar, sino también literalmente, como se dice, para repartir. Es interesante que Faraón le cambia el nombre a Yosef y le pone un nombre extrañísimo. Le dice, ahora te vas a llamar Tzafnat Paneach. Y hay quien le da varias interpretaciones. Empecemos por el segundo nombre. Paneach tiene una numerología de 208. 208 es 8 veces Yud Kei Vav Kei, 8 veces 26. Sabemos que Yud Kei Vav Kei y 8 tienen esta relación. 8 es aquello que está por encima de la naturaleza, Me'al Teva. 8 veces Yud Kei Vav Kei se refiere al poder del tetragramatón elevado a la octava potencia, elevado a aquello en donde se adopta el control de la naturaleza precisamente porque hay una conciencia de estar por encima de la naturaleza. Y ese es Yosef Atzadik. También es muy interesante que el número 208 es la numerología del nombre Yitzhak, que es el patriarca. Quiere decir que hay alguna relación ahí entre Paneach, entre Yosef e Yitzhak. Y desde luego todos los patriarcas están relacionados. Y en realidad Yosef, al ser este crisol en donde se acumula toda la energía superior, tiene desde luego las energías de todos los carruajes y de todos los patriarcas. Pero ¿por qué Geburah? ¿Por qué Yitzhak?
¿Por qué 208? Porque en verdad, para relacionarse activamente con el aspecto de la abundancia, es sumamente importante el manejo de la Geburá. Cuando esta Geburá no se maneja balanceadamente, cuando hay juicio, entonces generalmente lo que sucede es de que esta abundancia llega, pero no se queda. Cuando esta Geburá, por el otro lado, es inexistente, cuando no hay límites, cuando no hay una estructura, la abundancia llega y se va. La Geburá es justamente esta capacidad de tener la estructura, la definición, entender claramente las reglas del juego, aplicar el rigor necesario, mas no excesivo, para mantener el aspecto de la abundancia. Entonces, la abundancia tiene que ver con saber compartir, porque cuando no se comparte, esa abundancia está allí, pero no está para siempre. Y cuando hablo para siempre es en toda la dimensión de existencia. Hay gente que dice, no, es que ese señor fue muy codo y se murió riquísimo. No estoy hablando nada más de este plano de existencia, estoy hablando de la vida del alma. Y la vida, el alma es intemporal, atemporal. Esa es la palabra. Atemporal, no tiene tiempo, es trascendente al tiempo. Y la verdad es que tanto cuidamos a veces de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestro coche, de nuestras ropas, y poco cuidamos de nuestra alma. El cuidar de nuestra alma en este sentido, en donde la expresión la expresión de abundancia es estar conectado con la fuerza del alma. Y esa fuerza del alma es algo que ve mucho más adelante. Por ello, por ejemplo, en este caso, la tacañez, que pareciera que es que no pasa nada, no, sí pasa. El alma se daña con quien no comparte. Por otro lado, tenemos el dispendio. Aquellos que no tienen la vasija para saber manejar y administrar el dinero. ¿Cuántas historias hay de estos deportistas, de estos boxeadores que se hicieron multimillonarios solo para perder toda su fortuna unos cuantos años después? No precisamente por codos, por dispendiosos. ¿Qué es dispendiosos? Dispendiosos quiere decir mano rota, manirroto, ¿verdad? Así que la Geburá, en este sentido, tiene que estar equilibrada. Y por eso Paneach es Yitzhak. Y Paneach, Yitzhak 208, es la capacidad del ejercicio de la abundancia en conexión con la eternidad. El número 8 es Binah, es la eternidad. Por ello, aquellos que creen, y esto es porque Yosef Atzadik fue tan generoso, pero al mismo tiempo fue el administrador, y a cada quien le daba lo que le correspondía. No era para todos, y no era indiscriminado. Sí, era para todos, pero había reglas. Había reglas y había formas. Y esta es la forma en que se crea abundancia.
cuando nos apegamos a estas reglas, cuando hay esta generosidad, pero no hay dispendio. Quienes creen que acumulándolo todo van a ser grandes y ricos, se llevarán la sorpresa de que después de algún tiempo esto no sucede así. La única forma de generar abundancia es compartir. Compartir con conciencia. No compartir dispendiosamente. No compartir desde la culpa. Como yo tengo mucho y él no tiene, le doy un poquito para que yo no me sienta culpable. No, no es por ahí. Quien es receptorio de abundancia, cósmicamente está obligado a compartir. Compartir de una forma tal que corresponda a las vasijas. Cuando se es dispendioso, el mensaje es: yo soy el dueño de esta riqueza y a mí me corresponde repartirla, darla, regalarla como quiera. Y no es así. Tenemos que ser cautos y tenemos que ir navegando por estas aguas de la abundancia, sabiendo que ni tacañez ni dispendio. El ser generoso significa ser como Yosef, el que proporciona, el que da, pero dentro de ciertas reglas. No lo da por la gloria de quien lo da, porque a nadie nos corresponde nada. Lo da porque esa es la forma en que nos relacionamos con la fuerza suprema. El entendimiento de cómo es que la abundancia se manifiesta en nuestro mundo, cómo la abundancia es el producto de una conciencia iluminada, cómo la abundancia es el producto de conocer las reglas del cosmos. Se da a través de esta disciplina de la interioridad que se llama Kabbalah. No es la única, pero es una de estas disciplinas a partir de la cual entendemos cómo es que tenemos que manejar nuestra abundancia. Y la palabra tzafnat, el primer nombre que le da, ya explicamos paneach, me reservo otra numerología de paneach, pero vayamos a la palabra tzafnat. Tzafnat, si le quitamos la nun, nos da la palabra tzfat. Tzfat. Tzfat es este lugar en la Galilea, que es la ciudad de Safed, en donde para nuestra era es donde empieza la franca revelación de los secretos de la Kabbalah. En Safed, en el siglo XVI. Y se le agrega una nun. Es Tzfat Nun. Es este lugar, este centro de energía, este lugar especial en donde luminarias tales como, desde luego, Itzhak Luria, Moshe Cordovero, Yosef Karo, entre otros, vivieron, y es el último reducto de la fuerza de este conocimiento y de cómo invocar en forma luminosa la abundancia, que se da en este lugar llamado Tzfat. Tzfat Nun. La Nun es 50 y es Binah. Y otra vez, Nun es 8. Binah.
Ahí hay esta relación. En pocas palabras, y bueno, también es el número 208, Paneach, que es Ben Zion. Otro nombre, Ben Zion es el hijo de Sión. Igualmente, ¿cuáles son estos dos lugares en los que, y no digo que en otros lugares, no, en la España medieval, o en Francia, o en Alemania, o en la Padua de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, pero como centros de energía tenemos Zion, Jerusalén y Tzfat. Y ahí está el secreto de este nombre, Tzafnat Paneach. Es la fuerza de la abundancia que tendrá que ser revelada a través del estudio de la Kabbalah, y que surgirá a partir de estos polos de energía especiales llamados Tzfat y Jerusalén. Yosef HaTzadik es el precursor de esta fuerza, y al final, en la revelación final de esta luz, tendremos la abundancia ilimitada. No es casualidad que esta porción, Miketz, siempre está ligada con Hanukkah, siempre. Y Hanukkah es la fuerza de expresar la luz a través de la acción humana. Como hemos dicho, Hanukkah, al igual que Purim, no están relacionados, no están mencionados en la Torá. Hanukkah ni siquiera está en los 24 libros sagrados. Hanukkah está mencionado en otra fuente. Purim está, sí, mencionado en Megilat Esther, que es parte de los 24 libros sagrados. Pero sabemos que tanto Hanukkah como Purim, que ambas fechas, ahora estamos en el mes de Kislev, que está infundido con la fuerza de Tzedek, Júpiter, y también Purim, el mes de Adar, que está infundido con la fuerza de Tzedek, Júpiter. La abundancia, la expresión de aquello que es plenitud. Ambas festividades, que no están registradas en la Torá, tienen que ver con la acción humana iluminada, con la acción de compartir abundancia y la acción del no dispendio. Se nos habla de que en Hanukkah el milagro es que justo una pequeña medida de aceite permitió que la flama durara 8 días, la flama eterna del templo. Milagrosamente, cuando esa cantidad de aceite no era ni remotamente suficiente para que esta flama estuviera encendida. Y sin embargo, permaneció encendida hasta que hubo la posibilidad de traer más aceite, porque la condición del aceite, del Ner Tamid, de la luz eterna del templo, no es cualquier aceite, ni siquiera es cualquier aceite de oliva. Había que prensar las aceitunas de una cierta forma, en frío, en fin, todo un proceso, porque sabemos que todo aquello que es grandioso requiere de un esfuerzo, requiere de un proceso, no es fácil. Sin embargo, esta luz prevaleció. Esta luz de la abundancia prevaleció a través del no dispendio de ese elemento llamado aceite. Y esto es lo que nos está diciendo Hashem Yitbaraj.
con esa pequeña cantidad de aceite es que se hacen los milagros. Con esos recursos que yo te doy y que no se requiere ser dispendioso, de ahí también sale la abundancia. Todo está ligado y lo hemos dicho una y otra vez. El que esta porción toque en Hanukkah no es casual, no es casualidad, es coincidencia en el buen sentido. Inciden los aspectos cósmicos para enseñarnos que la abundancia está ahí. Ahora que encendamos las velas de Hanukkah, meditemos no solo en que aquello que es imposible sea posible. Esa es la meditación. Cuando se prenden las luces de Hanukkah, no hay nada imposible. Imposible es cuando lo calificamos, lo etiquetamos así. Y aquello que aparentemente es imposible, hay que traerlo al mundo de lo posible. Es la fuerza de Hanukkah. Es lo que llamamos milagros y maravillas. Pero no solo eso. Hanukkah también es la fuerza de la abundancia, en donde lo pequeño se hace más, en donde los pocos vencen a los muchos, en donde una medida de bondad, de luz, vence a una enorme medida de oscuridad y de negatividad. Y ese es el milagro, eso es con lo que nos vamos a conectar. La abundancia, mis amigos, entonces, no está allá afuera, está dentro. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ejercer ese derecho de ser abundante. Hoy tenemos, tomando como vehículo a la Torah, esta posibilidad de derivar abundancia por el solo deseo de que así sea, por la sola convicción de que es posible. Démonos la oportunidad de conectarnos con esta fuerza de Yesod, de Yosef Atzadik, con esta fuerza de las vacas gordas, con esta fuerza del sí se puede, con esta fuerza en donde estamos por encima de la naturaleza, en donde la naturaleza es gobernada por la conciencia y no al revés. Tenemos esa capacidad. Me'al Teva es la Nun de Tzafnat, de Tzfat Nun, es el número 208, 8 veces Yud Kei Vav Kei, el 8 es estar Me'al Teva, por encima de la naturaleza. Pero hay que estar convencidos de ello. Solo es cuando lo hacemos con la absoluta seguridad que las cosas se manifiestan. Y esa es la prueba. Esa es la prueba. Está allí esta abundancia para ser revelada por todos nosotros. ¿Qué tanto estamos listos y dispuestos para que así sea? Preguntas, comentarios. Pues yo tengo un chorro, pero ahorita no sé. Pues a ver, algunas de ellas. Dijiste que la Nun es 50. y Bina. te conecta con Bina, Claro. lo más alto. Claro. Y entonces, o sea, pero ¿cuál es el...? La relación. Faraón le puso a Yosef este nombre extraño y misterioso, Tzafnat Paneach. ¿Qué quiere decir? Hay varias interpretaciones, no estoy diciendo que esta sea la única. Hay quien dice que la palabra, por ejemplo, Paneach, es la misma numerología que Kadkod 208, que quiere decir cabeza, estar a la cabeza. Aquí decimos es 8 veces Yud Kei Vav Kei.
En fin, Tzafnat es la palabra Tzfat, como dijimos, la ciudad de Safed, en donde se revela más recientemente esta energía con la Nun. La Nun es la alusión a Binah. Quiere decir, la abundancia no la producimos en qué tanto trabajamos muy arduamente en el mundo físico sin conciencia, sino en qué tanto nos conectamos al mundo en donde se desencadenan todos los tesoros y la abundancia de todo tipo. No estoy solo hablando de la economía, estoy hablando de la salud, el bienestar, el amor, la bendición familiar. Todo esto es abundancia. Todo esto viene de este lugar llamado Binah. Entonces, la Nun nos conecta con Binah. Y aquí el 208 también nos conecta con Binah porque es 8 veces. Y el 8 es Binah. Y Yud Kei Vav Kei. Salud. Haim Tovim. Gracias. Todo esto para entender que la fuerza de Yosef HaTzadik, de Yesod, es una fuerza de abundancia disponible para todos nosotros hoy, en estos momentos, siempre y cuando sepamos que es absolutamente real. El relacionarnos con lo que estamos estudiando hoy y darle crédito a ello y actuar en consecuencia. Y el día de mañana no amilanarse frente a los embates y a las vicisitudes y a los retos de la vida y deprimirnos, sino saber que nosotros en nuestra interioridad, en nuestra fuerza, podemos o no ser abundantes. Porque la abundancia verdadera es nuestra capacidad de conexión con el mundo de la conciencia, con ese mundo llamado Binah. Hoy tenemos esta condición especial, aunado a la época que es Hanukkah y que también es una conexión con Binah, a través de nuestras acciones humanas, a través de nuestras acciones de certeza, a través de nuestras acciones de sí es posible, a través de acciones en donde no sucumbimos a lo que hemos aprendido todo el tiempo y nos han dicho esto no se puede, 2 por 2 son 4, esto no va a ser así, no lo vas a lograr, y nos convencemos y absorbemos esa fuerza de energía a tal grado que la expresamos en esta realidad física. Pero Hashem Miketz es una invitación para que hagamos algo diferente, para que tomemos esta energía que está aquí, para que tomemos esta energía de Hanukkah y verdaderamente creamos abundancia. Y vuelvo a repetir, abundancia no es tener billones de dólares. Abundancia es estar feliz, estar satisfecho, estar saludable, tener una vida plena. Esto es abundancia. Tener buenas relaciones con nuestra gente, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros socios. Esto es abundancia. Abundancia es continuamente estar en la modalidad de compartir y de sentir esta felicidad porque tenemos que compartir, porque tenemos la capacidad y la oportunidad de compartir. Pero también la capacidad de ser sabios en el manejo de esta abundancia, de no dar a partir de la culpa, de no dar a partir del qué dirán, de no dar a partir del es que quedó bien. La forma y la conciencia en la que somos generosos, así como Yosef, es la que indiscutiblemente, sin duda, trae la abundancia y la bendición de largo plazo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? ¿No?
Bueno, pues hermosas fiestas y estamos en contacto.